El contenido de este video puede ser difícil de escuchar, pero es necesario. Este video contiene imágenes y grabaciones al 911 sobre situaciones de violencia doméstica. La violencia doméstica es un comportamiento aprendido. Siempre me ha rodeado la violencia doméstica en mi vida. Cuando era niña, sin saberlo a veces, pensaba que estaba bien. Pensaba que el abuso era parte del amor. Estuve saliendo con un chico un tiempo y discutíamos y luego la discusión llevaba a que me golpeara en la cara. He sido golpeada en la cara con una silla y tengo marcas en mi frente. Siempre llamaban a la policía, la gente se asustaba. Había pelos arrancados por todas partes. Estaba ya acostumbrada a los golpes, así que me golpeaban y cosas así. No sabía que en realidad estaba siendo abusada físicamente, mentalmente y emocionalmente, y ya sabes. Para entonces no entendía ni sabía nada de este tipo de abusos. Yo realmente me guardé todo esto para mí, a menos que me lo sacaran y yo tuviera que decir algo. Fui hospitalizada un par de veces. Todo esto a solas porque no quise decírselo a nadie. Entonces eso fue difícil, pero pensé que algunas cosas estaban bien y por eso lidié con eso. La violencia doméstica es un comportamiento aprendido. Autumn aún tiene que vivir una relación romántica libre de violencia. Ha criado a 7 hijos en circunstancias caóticas. Muchas veces nos quedamos sin casa. En algunas ocasiones vivíamos en habitaciones de motel y eso era muy estresante. Fue entonces cuando sucedieron muchos abusos, porque tú sabes, no sé cómo decirlo, pero básicamente era su culpa que estuviéramos allí. Pero estar allí solo en una habitación, yo, él y 7 niños, supongo que se volvió frustrante para él, así que se descargaba conmigo y eso estaba muy mal. Una vez, en realidad. Una vez, hace años, tuve 2 hijos, acababa de tener al varón y él tenía unos 5 o 6 meses. Tuvimos un desacuerdo, estaba borracho, quizás drogado en ese momento y todo se intensificó. Quiero decir que me estranguló hasta el punto en que me desmayé y yo tenía una hija que tenía 2 años o tal vez no tenía todavía 2 años y estaba llorando, gritando y viendo todo. Solo recuerdo levantarme del suelo, ni siquiera sabía que me había desmayado hasta que me desperté en el piso y él estaba aún encima de mí. Usted sabe, yo creo que eso fue algo muy difícil para ella. Él pagaba la mitad, yo pagaba la mitad, ya sabes, de todo. Pero luego él se aseguraba, como sabes, de que yo supiera que básicamente todo le pertenecía a él. Realmente agarraba mi dinero y hacía lo que quería con él. Así que a veces pagaba las facturas o el alquiler y yo pensaba que lo hacía hasta que el dueño me decía, ay, te van a desalojar por no pagar el alquiler. Y yo pensaba, wow, pero ¿qué pasó ahí? Creo que una vez la maestra de mi hija, nos acabábamos de mudar a un lugar donde no teníamos nada. Y él prometió y prometió que conseguiría muebles, camas, compraría esto y lo otro. Mi hija tal vez fue a la escuela y habló tal vez con una consejera y yo recibí luego la llamada de la consejera. Y ella solo quería hablar conmigo y me dijo, nos enteramos de que se acaban de mudar y no tienen nada y ellos solo querían ayudar. Y cuando te digo que ayudaron, fue que amueblaron toda mi casa de 4 habitaciones. Y luego más cosas, como artículos de tocador, también comida. Oh, él odió eso, odiaba eso. Él realmente lo odiaba, porque alguien estaba haciendo algo solo por mí. Y esa noche me hizo saber que no le gustaba, así que, Cada vez que alguien intentaba ayudar,
eso no le gustaba, así que se aseguraba de que yo supiera eso. Ver abusos y vivir en la pobreza afecta el desarrollo del cerebro de un niño. Los educadores que reconocen las experiencias adversas de la niñez pueden salvar vidas. Sabes, las condiciones son importantes para el éxito de un niño. Y en un lugar de ver al niño y pensar, ¿por qué te está costando? Tenemos la plataforma para un cambio real. Si pensamos, quizás las condiciones no son adecuadas para este estudiante. Recuerdo uno en particular, me llamaron porque este niño tenía dificultades. Tenía algunos déficits académicos, también tenía problemas de comportamiento importantes, que lo ponían en riesgo de tener que reubicarlo. Y el maestro no era comprensivo con eso. Este es un desafío deliberado y él está eligiendo actuar así. Eres responsable de ti. Y yo sabía que su madre acababa de tener un hijo en las vacaciones de Navidad y había varios hermanos. Así que le pregunté, oye, amigo, ¿cómo está tu hermanito? Y él dijo, el bebé era pequeño. Este bebé es malo porque llora y grita todo el tiempo y acaba de recibir su primer grito. En ese momento miré y pensé, vaya, esa fue tu crianza también y es la raíz de tus problemas. Y es importante decir que yo sabía que su mamá amaba a sus hijos y que estaba haciendo lo mejor que podía. Y en ese momento vi que ella también era producto de mucha adversidad y que estaba haciendo lo mejor que podía para sobrevivir. Cuando Autumn pidió ayuda, varias llamadas a la policía provocaron que le quitaran a sus hijos. Y al llamar yo a la policía tantas veces, ellos dijeron que no era seguro para mis hijos que estuvieran conmigo. En lugar de ayudarme y sacarme de la situación en la que estaba, se llevaron a mis hijos. Un año entero. Yo tuve que ir a clases, él tuvo que ir a clases y cada vez que tenía que ir a una clase de manejo de la rabia o cada vez que tenía que ir a una clase sobre los niños, era malo para mí. Me tienes haciendo estas cosas estúpidas porque quieres llamar a la policía. Llamo a la policía porque me ponen las manos encima, tú sabes. O estás a punto de ponerme las manos encima. O estás irrumpiendo en casa o solo estás haciendo locuras. Pero fue siempre por mi culpa que se llevaron a los niños. Estaba asustada, tenía miedo de hablar, tenía miedo de decir lo que realmente estaba pasando. Entonces, si a alguien, una de las autoridades, la ley, se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho que todo iba a estar bien, si me hubieran dicho, dinos lo que está pasando, y ellos me hubieran alejado de él, entonces estoy segura de que lo habría hecho. Pero yo siempre terminaba teniendo que volver con él, o él volvía a la casa después de haber sido arrestado. Es decir, se le permitió volver y tú sabes, yo estaba asustada, tú sabes, y él me tenía dominada la mente. No puedo explicar cómo fue, pero fue... Él era muy bueno en lo que hacía. Él siempre hablaba por mí, si estábamos en el hospital, siempre hablaba por mí, inclusive cuando se llevaron a mis hijos. Y una de las señoras, que era una mujer del departamento estatal, le dijo, mira, no estoy hablando contigo, estoy hablando con ella, no puede ella hablar por sí misma. Cuando dijo eso, yo medio me sonreí, lo miré y él me dio esa clase de mirada. Tú sabes, ella vio el control, pero aún así, en ese momento no le hubiera dicho nada porque ella no sé si me hubiera sentado a solas con ella y hubiera tratado de investigar a fondo. Básicamente se trataba de los niños, tú sabes, era por los niños y de cómo lograr llevarnos bien para recuperar a los niños. Nunca se trató de ¿y cómo tú te estás sintiendo? ¿O de verdad quieres quedarte con él? Es que en realidad nunca se trató de mí. Los empleadores podrían haber detectado que algo iba mal, pero Autumn rara vez permanecía en un solo trabajo. Nunca le gustó que yo trabajara. Es decir, fue siempre un problema. Porque él no quería que yo conociera a nadie, no quería que hablara con nadie, solo con él y, claro, su familia. Entonces, si yo estaba en un trabajo y realmente me gustaba y hablaba de ello, no podía volver al día siguiente, porque él decía, ¿qué haces allí?
o se presentaba en cada descanso, hasta en los de 10 minutos. Simplemente se sentaba en el estacionamiento esperando y mirando por 8 horas. Tú sabes, así que eso era vergonzoso. Si la persona se le informa al empleador, los empleadores pueden ser proactivos para garantizar que el demandado o el de abusador no se encuentre en las instalaciones. Pueden asegurarse que vayan a sus autos de manera segura. Pueden proporcionarle lugares de estacionamiento designados que estén cerca del edificio para entrar y salir rápidamente. Deben saber que si el abusador llega al lugar, quizás necesiten esconder a la víctima y llamar a la policía. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces solo se necesita preguntar ¿qué puedo hacer por ti? He estado en varios refugios y él me convencía rapidito a salir de ellos. En realidad, él venía, se paraba en el estacionamiento al lado del refugio y se quedaba allí toda la noche para llamarme y hablarme toda la noche solo para sacarme de ahí. Vuelve a casa, prometo que seré un buen hombre. Y yo caía por él todo el tiempo. Se necesitan unas 7 veces antes de que se vayan por última vez, así que la mayoría se regresa. Y lo esperamos. Entonces, cuando entran, ya lo sabemos. Sabemos que podemos hacer todo lo posible para intentar que se levanten, que tengan un trabajo, una casa y todo eso, para que puedan ser independientes. Sabemos que probablemente volverán. Así que no lo reprochamos y cuando vuelven por segunda vez al refugio, simplemente volvemos a empezar. Autumn planeó y ahorró tras llegar a un acuerdo legal después de un accidente. Era el momento. Yo sabía que quería irme, pero no sabía cómo. Estuve en una profunda depresión esta última vez por 2 años, metida en la cama. Mis hijos decían, siempre estás en la cama. No sabían que estaba mal conmigo. Nunca le dije a nadie. Nunca dije nada. Cuando compré mi auto, fue cuando él supo que yo tenía el dinero, pero en ese momento ya no podría detenerme. Yo tengo las ideas claras y me voy de aquí. Ya sabes, yo trataba de decidir cómo me podría ir, así que una noche él se fue a un club y como a las 3 de la mañana desperté a mis hijos y les dije, suban al auto, vámonos, tenemos que irnos. Y así fue como nos fuimos. Nos llevamos 3 bolsos y no hemos vuelto desde entonces. Así que una vez que llegué aquí yo sentí libertad y yo estaba respirando por mi cuenta. Yo sabía que no había forma de que pudiera regresar, aunque quería buscar algunas cosas, pero sabía que me podría haber quedado atrapada allí. Bueno, después de eso, simplemente algo me pasó y yo solo quería hablar sobre esto. Y la mejor manera para mí, porque yo he estado escribiendo hace mucho tiempo, pero en realidad nunca escribí un libro. Me gusta más escribir poesía, así que esa fue una forma para mí de autosanarme, una forma de sacarlo. Y eso fue lo que hice. Alejarse de algo que no es saludable es valiente, incluso si tropiezas un poco al salir por la puerta. Mandy Hale.